Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa Edwin Solórzano y Norbey Echeverry. Después de haber transitado por brevedades semitas, hebreas, israelitas, judías e israelíes, nos encontramos hoy nuevamente en la modalidad de entrevista para escuchar la voz y los escritos del profesor, escritor y judío sefardí José Guillermo Memo Ángel, a quien agradecemos por haber aceptado esta invitación para contarnos sobre sus experiencias con la escritura breve. Pero, ¿quién es Memo Ángel? Tal vez la biografía que aparece en uno de sus libros sea la mejor forma de definirlo. De Memo Ángel hay muchas historias cruzadas. Dicen que es escritor y viajero, que vive aquí y allá, que lo han traducido al alemán y lo están traduciendo al italiano, que es profesor universitario y doctor en filosofía, que tiene un programa de radio donde dice lo que quiere y hace otro en el que le hace preguntas a un filósofo. Incluso que tiene 2 hijas, más de 30 libros publicados, que fue galardonado con una beca de residencia en Berlín en el año 2005, que hace inversiones en proyectos locos y bueno, muchas cosas más. Y de todo eso que se dice es de donde él saca sus historias. Profesor Memo Ángel, agradeciéndole nuevamente por acompañarnos, quisiera empezar esta conversación preguntándole qué significa para usted la brevedad y cómo ésta ha transversalizado su obra. A ver, hombre, la brevedad es simplemente buscar las ideas más precisas con las palabras más sencillas, con el fin de crear una imagen de inmediato y no poner al lector por un mar barroco viendo esto para dónde va. Y yo creo que eso de la brevedad se lo enseñó a uno el periodismo y hablar con la gente, hablar con gente inteligente, que son breves. ¿Cierto? No están echando cuentos ni nada por el estilo. Entonces lo coge uno en la literatura y le da muy buenos resultados. A ver, yo creo que la brevedad llega cuando uno coge temas que no le permiten ampliarse mucho. Entonces, claro, uno trata de esa pequeña idea que uno encontró, lograr lo máximo. Y esa brevedad exige, por ejemplo, que quien escribe no se base en anécdotas, sino que se base en la imaginación. Obviamente la imaginación hace parte de la vida de uno y cuenta pedazos de la vida de uno. Pero yo creo que es el reto, que lo empezó Oscar Wilde, pues de alguna manera, ¿cierto? Y las glosas árabes, de escribir lo más breve posible para que el lector, con esa brevedad, tenga una imagen muy completa sobre la que pueda pensar. Eso se aprendió de las mismas parábolas del Evangelio, ¿cierto? Cuente una historia chiquita y bien contada. O sea, ahí en la brevedad hay algo que es importante. Se trata primero de pelear con los adjetivos. El adjetivo es una forma de decir mentiras. Entonces uno mejor se somete a sujeto, verbo, predicado y dándole mucha importancia al sujeto, que es lo que existe. Entonces, claro, eso te permite que en la brevedad el sujeto no se pierda. Y como resultado, que haya un pensamiento, ya sea que me confronte, ya sea que me alegre, ya sea que me enfrente al mismo texto. Profe, ¿qué opinión le merece eso que se llama el boom del género breve, especialmente el del microrrelato en estos tiempos? A ver, para ser breve, primero se debe haber escrito extenso, creo yo,
porque la brevedad es como la esencia de algo. En tanto que con esto que está apareciendo, le están diciendo a la gente no haga cualquier cosa cortica, que eso de alguna forma sirve. Y no creo. Yo creo que el asunto de lo breve es como coger las máquinas y después de dominar las máquinas llegar a la máquina nanotecnológica. Pero hay que conocer lo extenso. Y hay un argumento de que la gente lee muy poquito, yo no creo. La gente lee algo que esté bien escrito. Ese libro que le vi a usted ahora de Ferreira es un libro muy grande, pero se lo roba a uno. Y él sin querer es breve en la descripción que está haciendo. Y por eso lo lleva a uno de brevedad en brevedad, en brevedad, en brevedad, ¿cierto? Entonces no se trata de que no, vamos a competir con el Twitter, vamos a hacer especies de vallas para que la gente se enfrente. No, la brevedad nace de la mucha lectura, de la mucha escritura y del mucho conocimiento. Profesor Memo, el cuento como género siempre ha sido una gran inspiración. Hablemos de esos cuentistas favoritos suyos y qué es lo que encuentra en ellos. A ver, si uno como escritor tiene maestros anteriores, y dentro del cuento, pues uno escoge, ¿cierto? Entonces hay un lugar común, hay que escoger a Chekhov, pero me parece que es más fuerte Isaac Bashevis Singer, por ejemplo, en lo que te está contando. Que entre los cuentos nuestros, aquí hay muy buenos cuentistas en Colombia. Reinaldo Spitaleta, ¿cierto? Es un hombre muy usted mismo, por lo que yo le he podido leer. Entonces uno tiene cuentos, ojalá en español, para saber cómo manejan el lenguaje. Porque cuando uno dice, no, es que yo leo a Faulkner, no, yo leo a Tolstoy, sí, eso está muy bien. Pero está leyendo al traductor, no está leyendo al escritor. Pero cuando uno coge, por ejemplo, historias de Balandú, de Manuel Mejía Vallejo, otras historias de Balandú, ahí queda uno tremendo, pues esto sí es la maestría del cuento, además de la brevedad. Es que todavía hay un cuento de Manuel que no se me ha podido olvidar, que viene un hombre montado en una mula con la amante Alanca, y se le aparece un cura en el camino, y apenas ve al hombre con su amante, dice, te va a llevar el diablo. Y el de la mula voltea y mira al cura y dice, y a vos te va a llevar Dios. Entonces, ¿cierto? O sea, la maestría de Manuel en pues la esencia, cuando ya estaba muy mayor, que enfrenta este tipo de cosas. Entonces, sí, uno tiene escritor, a mí el cuento corto de Manuel me encanta, además con una imaginación impresionante, ¿cierto? Me gusta mucho meterse, pues García Márquez para nosotros es un referente que no se puede dejar, y tiene unos cuentos pues interesantes, Knut Hamsun, Hemingway. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El tren, de José Guillermo Memo Ángel. Texto extraído del libro Café del Sur. A la hora precisa se oían los pitidos y por entre la cañada aparecía el tren, como una aparición en medio de bocanadas de humo blanco y caliente. Muchos se le habían puesto al tren de frente para que los matara. Así morían los hombres, decían los apostadores, poniéndole el pecho a los infiernos y sin posibilidades de ninguna salvación. Con el tren llegaban las noticias, la mercancía y los cantantes. También por los tiempos de cosecha, las mujeres de boca roja. Llegaba de todo en el tren, gente que se creía muerta, el médico nuevo, el cura joven, los desertores, caras. Eso era lo primero que se veía. Y la estación se llenaba para ver caras que decían muchas cosas antes de que hablaran.
El tren paraba apenas media hora, mientras le reponían agua, carbón y grasa. Media hora que los niños aprovechaban para comer entre los vagones y tocar a los viajeros con cara de mister. Eso daba suerte, decían, y en esa media hora el maquinista se amaba con Amandita, prometiéndole vestidos y joyas, y ella se dejaba sabiendo que todo era mentira, toda una santa. El tren dejó hijos en los vientres de Amandita y otras mujeres, hijos que ellas mostraban orgullosas en la estación, para que todos supieran que sus críos iban a tener derecho de montar gratis toda la vida. Y los hombres del tren levantaban sus brazos saludando alegres, como los ángeles de las estampas. Escuchábamos en voz de nuestro compañero Norbey Echeverry el relato El tren, extraído de un libro llamado Café del Sur. Profe, hablemos de ese texto Café del Sur, una obra que se trabajó con el profesor Reinaldo Espitaleta y que está cargada de brevedades. ¿Qué puede contarnos sobre ese trabajo? A ver, hombre, eso fue una aventura en la que nosotros nos metimos de ir a conocer el suroeste. Entonces, estuvimos yendo, creo yo, que casi un año, pueblo a pueblo, vereda a vereda, y a cada pueblo le encontramos algo. Pero era como un reto simplemente, porque ya habíamos hecho otro libro en compañía que se llama Con otro son, que era sobre Mompox. Un libro que se vendió muy bien en Mompox porque nos querían matar. Eso es la mejor publicidad para vender un libro, ¿cierto? Todos los intelectuales de Mompox salieron arma en ristre contra el libro y claro, el libro se consumió solo en Mompox, que es lo que esta gente dice cuando eran pequeños cuentos, ¿cierto? Pequeños relatos sobre esto. Entonces este Café del Sur fue como reconocernos en el suroeste, pues qué contiene el suroeste, y muy agradable, porque fue un paseo, tomar ron, bueno, yo... La mujer penitente. José Guillermo Memo Ángel. Tomado del libro Café del Sur. Le gustaba leer escritores prohibidos. Era tentar al diablo y a los ángeles. Y todas las tardes, después de bañarse con jabones perfumados y de mirarse al espejo para encontrar deseos, iba y se sentaba al lado de la jaula de los insontes. Le gustaba verlos saltar, picar el plátano hartón, chapotear el agua. Luego, abría el libro y se internaba en las historias para dejarse besar y ser un pecado libre. Le gustaba leer libros prohibidos porque así no envidiaba a sus hermanas casadas y porque la casa no se le hacía tan sola. Tenía siempre un amante escondido delante de sus ojos, por eso sonreía. Pero cuando llegaban los días santos, donde las ánimas de los muertos vuelven a sus casas a dormir en sus camas, ella se atemorizaba y guardaba en un baúl con llave los libros. Los guardaba entre sus camisas y bajo la estampita de un santo protector, y se sentaba encima del baúl. Alguna vez le dio por confesarse. Era que sentía los primeros dolores en los huesos. Padre, me acuso de que leo libros prohibidos. No es bueno vivir en pecado. Entonces, ¿cómo me arrepiento? No volviendo a leerlos. Esa es tu penitencia. Y se te caerán los dedos si lo haces, y la vista se te volverá roja. Dios es terrible en sus castigos. En la casa, la mujer miró el baúl y sintió seca la garganta. Y por una semana estuvo lejos de los libros, encerrada en la habitación de la madre. Los huesos le dolían más. ¡Alcira!, le dijo a la sirvienta. Ahora te toca leer a vos. Y le extendió un libro prohibido. Dicen que su sonrisa se amplió cuando oía a la sirvienta pecando por ella, haciéndola soñar, y que se embelleció. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Introito del libro 3 tratados de baja herejía, de José Guillermo Memo Ángel. La herejía es irse contra la ortodoxia. Esta sería una definición.
También es rondar lo que no se debe, o morder donde no es debido, o entrar donde está prohibido para sacar de ahí lo que se entiende mal, o eso que no se quiere que se entienda. La herejía depende del hereje y el censor, de lo que se desmorona o se crece, de lo que debe esconderse o se puede mostrar. De cualquier manera, la herejía es una transgresión y por ello es peligrosa, sea favorable o pecaminosa. El peligro radica en que se violenta un misterio, la más de las veces sin fundamentos para resistir la violentación, lo que lleva a delirar, que es perder esa realidad que nos sostiene. Y si bien la realidad es una discusión, al menos hay una que nos permite estar de pie para no hundirnos en el caos y el vacío. A lo largo de la historia, los herejes han sido variopintos. Los hay de alta herejía, que son aquellos que se van contra lo que funciona y provoca un mínimo de error, lo que obliga a excluirlos de la comunidad o de la vida. La pena se cataloga en diversos manuales, cada uno según el tipo de poder que se ejerza. Y los hay de baja herejía, que juegan con los conceptos, les buscan al revés y proponen más fabulaciones que certezas. Las versiones de baja herejía que se proponen en este texto, que proponen lo que puede existir y no vemos, o eso que sucede y escondemos, no se hacen merecedores de la cárcel, la hoguera o el destierro. Tampoco de la burla, porque burlarse es aceptar que algo sucede. Tampoco demuestran nada y por ello se excluyen de asuntos teológicos, políticos o científicos. Quedan sujetos entonces a la literatura y, si se quiere, a una sociología de lo que no se debe admitir para que no cundan estados nerviosos indebidos. Sean, pues, estos 3 tratados admitidos como un fabulario, y no se busque en ellos más que lo que la mente pueda elaborar a partir del uso de palabras y los juegos infinitos del lenguaje, y de lo que se puede ver cerrando los ojos. Número 7. Tratado de los Ángeles sin importancia. Del libro 3 tratados de baja herejía. De José Guillermo Memo Ángel. El ángel del que escribo fue uno de los que visitó a Lot en la ciudad de Sodoma. Ya se sabe que la gente de esta civilización nefanda era impura como la sangre, la carne y los dientes de los cerdos. De aquí que este ángel que visitó a Lot haya corrido peligros terribles, todos concebidos en la mente brutal del gran demonio, que tiene cara de jabalí podrido. Este ángel, llamado Dofar, desde el principio de los días, visitó a Lot en la ciudad de Sodoma, y cuando los habitantes lo vieron, quisieron hacer uso vil de él. Entonces los ángeles que lo acompañaban tuvieron que esgrimir los puñales santos, cuyos brillos producen la ceguera. Este ángel visitó a Lot en Sodoma y se horrorizó hasta el vómito con la ciudad. Él fue quien inició ese fuego inapagable. Profesor Memo, otro libro en el que usted incursiona en la brevedad se llama 3 tratados de baja herejía. Cuéntenos cómo nace ese libro y por qué el título. A ver, hombre, a mí siempre me han preocupado los diablos, los ángeles, las mujeres en posición de, ¿cierto? Que estén haciendo algo, y los pueblos que no existen. Entonces ahí en los 3 tratados de baja herejía me da por narrar sobre ángeles que no tienen por qué estar en un altar, sino que son guerreros, que son carpinteros, que se están acabando en ellos mismos, porque es lo que uno ve en las iglesias de los pueblos, ¿cierto? Un montón de ángeles trajinados por las procesiones, por todo esto, y bueno, esto es maravilloso. Y como yo he vivido entre mujeres toda la vida,
diría yo que me las sé, me las domino, con todo lo que piensan, lo que se les ocurre, lo que les pasa, y mis pueblos que caminan, que se pierden. Entonces son juegos de la imaginación, porque de todas maneras la imaginación no crea nada. La literatura, alguien decía una cosa que me gusta mucho de la literatura: en la literatura todo es cierto menos lo que está pasando. Entonces, claro, uno recurría a casas, a valles, a calles, todo eso existe. Pero lo que uno está contando no ha pasado. Y sobre todo cuando dentro de los personajes lindos para narrar cualquier pueblo son los viajeros, lo extraños que son los viajeros. Y cada uno carga su propio camino, cada uno carga una dirección o ninguna. Entonces ahí digamos que la mente comienza a unir todo eso. ¿Qué puedo hacer con esto? Y se hacen los cuentecitos chiquitos. Mujer que intimida a pecadores. Tratado de mujeres en estado de tentación. Del libro 3 tratados de baja herejía, de José Guillermo Memo Ángel. Las mujeres vascas miran con desdén a los pecadores, y Pilarcho Etcheverry no se sale de la norma. Todos los días a las 8 de la mañana tiene abierta la ventana y los vecinos la ven desde allí mirar el paisaje. Y los que han hecho pecado se le esconden a esos ojos. Pilarcho acepta pecados veniales cometidos con buena fe, y los acepta porque los colecciona para bordarlos. Le quedan muy lindos en manteles y fundas de almohada, en servilletas y pañuelos. Y los mejores se los borda en el pecho para conservarlos tibios y oliendo a jabón de tocador. Pilarcho Etcheverry odia a los pecadores porque son gente que daña la mercancía y el buen gusto. Por eso los mira haciéndolos esconder. Y dicen los vecinos que a veces entienden mal que algunos de los pecados veniales que colecciona la mujer los convierte en pimientos para adobar sus comidas. Profe, ¿por qué elegir ese concepto de herejía para referirse a esas figuras de ángeles, mujeres y pueblos? Yo creo que aquí la literatura es muy paradigmática, sobre todo en Colombia, donde uno ve que la mayoría de la gente lee escritores del siglo XIX, como si no hubiera habido escritores en el siglo XX, y donde no lee la gente local, porque escribir aquí es arriesgarse a tener un éxito singular, o sea, vender un solo libro, ¿cierto? Eso es un chiste que tenía Fontana Rosa. Entonces uno se va contra lo que la gente contra lo que un editor no aceptaría. Entonces, por ejemplo, ese libro de 3 tratados de baja herejía es propio bolsillo, porque o si no, a los paradigmas, que a esto le falta, que eso no tiene mercado, que no, listo, bueno, y no tiene mercado, no tiene amigos, y manda imprimir el libro y se lo da a los amigos, ¿cierto? Pero creo que esa es una resistencia que hacemos, sobre modelos estipulados, sobre algo que de pronto se le puede criticar a las escuelas de literatura, y es que no han podido pasar de 1930. Se quedaron estancados ahí con las teorías, el estructuralismo, no sé qué diablos. Y la literatura yo no creo que obedezca a escuelas. Es una manifestación humana, cada persona tiene un mundo que contar. Entonces estos cuentos y la brevedad de la que tú hablabas ahora, le permiten como darse un primer gusto. Voy a escribir esto para pasar bueno. O algo que tampoco se me olvida, de Augusto Roa Bastos, que decía
uno escribe el libro que quisiera estar leyendo. Erevaim. Tratado de los pueblos mutantes. Del libro Tres tratados de baja herejía, de José Guillermo Memo Ángel. A la ciudad de Erevaim llegan los ángeles acusados de no hacer bien su trabajo, y allí lloran y dan muestras de arrepentimiento. Pero esto no basta a los ojos de Miguel, gran general de los ejércitos del cielo. Estos ángeles arrepentidos, entonces, se ven en la obligación de construir una nueva casa para la ciudad de Erevaim, que debe ser más amplia y hermosa que las demás, con mejores fundaciones y techos muy rojos, con jardines frescos y agua que corre. Cuando la terminan, la brillan como si fuera de metal precioso y esperan a que Miguel les dé la aprobación, cosa que temen más que a los castigos. La ciudad de Erevaim crece con la desobediencia de los ángeles y cada vez es más hermosa, con sus torres que superan a las de Babilonia y un sinfín de pozos de agua fresca desconocidos en Egipto. Se sabe que después de Yom HaKippurim, Miguel va a reposar en ella, y allí, con el libro de la vida y de la muerte en las manos, le ordena al ángel negro dónde debe ir y dónde no. Antes de terminar este programa, me gustaría leer un apartado final del libro Tres tratados de baja herejía, del que hemos venido conversando en la segunda parte de este programa, y que me parece bastante particular, y que lleva por título Glosario. Aquí deberían aparecer las definiciones de las palabras extrañas al lector, pero respetamos y nos maravillamos por la capacidad de investigar y entrar en el misterio que tienen los lectores de textos heréticos, y por eso no definimos ninguna palabra. Toda definición es un final del horizonte, una negación del paisaje y una censura a la imaginación. Además, creemos en la capacidad que tienen los diccionarios de permitirnos encontrar las palabras y acepciones que no entendemos o no sabemos qué son. Y en los diccionarios está toda la tierra, escondida, fragmentada, pero viva, como una enorme molécula que se conforma de la forma que queramos. Bienvenidos entonces a la búsqueda, que no hay hogueras, sanbenitos ni inquisidores que se opongan. Los oscurantismos hoy son otros, no sabemos si más peligrosos o no. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Diana Gutiérrez por su lectura y a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Un agradecimiento también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos conversando con el profesor Memo Ángel. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.